grabar. Ya, a ver, la materia que vamos a pasar, planaridad no se contempla, o sea, la última parte de la materia es hasta el ejemplo 17 del apunte, ¿de acuerdo? De aquí en adelante, esta materia en adelante no entra, ¿ok? ¿Ya? Ok, ya, entonces vamos a retomar desde donde habíamos quedado, recordando un poquito los conceptos de conexo, y después vamos a ver los paseos eulerianos y los ciclos hamiltonianos. ¿Ya? Estoy buscando acá donde quedamos en... Ya, ok. Acá. Ya, listo. Comenzamos de inmediato. ¿Ya? Hay algunos ejercicios que yo los voy a dejar, que no los vamos a ver, bueno, si alcanzamos lo vemos hoy día, y si no alcanzamos, yo les voy a grabar el fin de semana, les voy a subir un video con el desarrollo de esos ejercicios en caso que no alcancemos a verlos en clase, ¿ya? Así que revisen obviamente el canal de YouTube porque van a tener un video adicional. Todos los materiales que vamos a usar hoy día están puestos en la carpeta que dice aportes del aula virtual, ¿ya? Todo lo que dice relación con todos los materiales que vamos a usar hoy día, ¿ok? Y bueno, las clases anteriores, en particular este que les estoy proyectando, ¿ok? Ya, vamos a recordar al tiro el concepto de conexidad. Entonces, la definición se define como camino a una secuencia de... ¿Qué? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿No? Ya. Acuérdense que esta es la última clase que tenemos, ¿ok? Así que cualquier duda van y la plantean directamente, ¿ok? Entonces, primera definición, vamos a definir como camino a una secuencia de vértices distintos, esto es súper importante, los vértices tienen que ser distintos, o sea, no pueden repetir un vértice dentro del camino, ¿de acuerdo? De tal forma que cada dos vértices consecutivos de esta secuencia van a ser vecinos. Los extremos del camino son los vértices inicial y final. Si estos vértices son iguales, se va a llamar ciclo. ¿Ya? Entonces un ciclo es un camino donde el vértice inicial y el vértice final son iguales. ¿De acuerdo? Solo son permitidos caminos con un único vértice. ¿Ya? El largo longitud de un camino o un ciclo corresponde al número de aristas visitadas. Vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan nosotros que antes habíamos calculado G de 550? ¿Qué cosa era G de 550? Era lo siguiente. Nosotros habíamos trabajado este ejemplo, que es el ejemplo 5, al que vamos a hacer referencia toda la clase, donde aparece una tabla donde se entrega información de las distancias entre una ciudad y otra. Y teníamos la ciudad A, C, L, O, R, S, que era en el fondo Antofagasta, Concepción, La Serena, Osorno, Rancagua, Santiago, Valparaíso, y aquí aparecían las distancias entre las distintas ciudades. Entonces, en el caso particular, ¿qué cosa es G de 550? Van a ser todas las ciudades, o sea, en el fondo todas las ciudades, y será el grafo cuyos vértices son las 7 ciudades y 2 vértices serán vecinos si las ciudades están separadas por una distancia menor o igual que X, o sea, en el fondo. ¿Qué estamos diciendo? Cuando nosotros buscamos la clase pasada, G de 550, cuando ustedes estaban como desconectados un poco, G, por ejemplo, a ver, vamos a sacar el lápiz, G de 550 teníamos que considerar todas, para hacer este nuevo grafo, todas las ciudades que tenían distancia menor que 550 y mayor que 0. Por ejemplo, esta no, esta no, esta no, esta no. Fíjense que de Antofagasta a Concepción son 1865,84 kilómetros. Por lo tanto, esa no, porque no es menor o igual que 550, esa no, esa no, esa tampoco, ¿se fijan?
esta tampoco, 550 sí, esta sí se considera. Entonces, ¿qué significa esto? Que en nuestro grafo, el A va a estar conectado con Osorno. ¿Por qué? Porque aquí es menor que 550. Esta también es menor que 550, esta también se considera, y vamos buscando todas las cuya distancia sea menor que 550. Esta que está acá, esa está aquí, ¿se fijan? Esta, menor que 550, esta, esta también, 550, menor que 550, esta que está acá, esa, uy, perdón, vaya, el lápiz me empezó a fallar, esa que está ahí también, esa que está ahí, y esta que está acá. Entonces, para formar el grafo, ¿qué teníamos que hacer? Por ejemplo, tiene que estar unido C con O, perdón, no, el A no. Vamos a hacer el grafo, ¿ya? Vamos a dibujarlo acá, vamos a poner todas las ciudades, A, C, no sé si está hecho, a ver, déjenme ver si está dibujado acá para no tener que dibujarlo de nuevo. Espérenme. No voy a borrar esas pelotitas ahí porque... Sí. Aquí está. Mire, la pega está hecha. Una vez que uno ha marcado cuáles son las distancias que son menores que 550, por ejemplo, va a unir Concepción con Osorno. ¿Se fijan? Entonces vamos a ver cómo nos queda el grafo correspondiente a lo que acabamos de marcar recién. Fíjense acá, este es el grafo de 550, por ejemplo, el que vimos recién, que Concepción está relacionado con Osorno, ¿cierto? Porque es menor que 550, entonces tiene que ir el camino de C a O, perdón, la arista de C a O, ¿se fijan? Y después C a R, C a S, fíjense, C con R, ese, acuérdense que lo teníamos marcado porque era menor que 550 la distancia entre Concepción y Rancagua. Después CS, fíjense, CR, CS, y ahí empiezan las conexiones. Yo les pido que saquenle foto a esta pantalla para que volvamos a donde nos quedamos, para poder analizar con la foto. Yo también le voy a sacar foto. Porque vamos a decir si, por ejemplo, estos grafos son conexos o no son conexos. ¿De acuerdo? Ya, entonces estábamos acá estamos. Fíjense, en el ejemplo, miren la foto que ustedes sacaron recién. En el grafo de 550 vamos a tener un camino. Por ejemplo, si partimos desde O, nos vamos a C, después de C a S, después de S a R, después de R a B y de B a L. ¿Ese es un camino? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el largo de este camino? Una cosa es contar las aristas acá en el dibujo, y otro más fácil es, por ejemplo, ustedes saben que si aparece OC, aquí hay un camino, perdón, aquí hay una arista, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, este camino tiene largo 5. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los extremos? Este sería el vértice inicial y este sería el vértice final. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, este que está acá, por ejemplo, L, S, B, L, fíjense, L, S, B, L, esto que está acá es un ciclo. ¿Por qué? Porque el vértice inicial es igual al vértice final. ¿Y qué largo tiene? 1, una arista de aquí a acá, una arista de acá a acá 2, y de acá a acá van 3. Por lo tanto, esto tiene largo 3. Y este es otro ciclo. ¿Por qué? Porque tiene vértice inicial igual al vértice final. ¿Y cuál es el largo de este camino? 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si no se entiende algo, ustedes me interrumpen y me dicen, ¿ok? Ya.
sigamos, dice, la siguiente definición, un grafo, y esta es súper importante porque la vamos a ocupar harto en lo que viene después, un grafo vamos a decir que es conexo si entre cada par de vértices existe un camino que los une. A ver, este grafo que está acá, ¿será conexo? Dice, es conexo si entre cada par de vértices existe un camino que los une. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será conexo el grafo de 550? ¿No? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Al tiro se ve, por ejemplo, ¿puedo conectar S con R? Claro, por lo menos ahí tiene un camino, por ejemplo, ahí habría otro camino. ¿Puedo conectar S con B? Sí, por ese camino directo, o me doy la vuelta por allá y también se conecta, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Puedo conectar, por ejemplo, B con A? ¿Podemos conectar B con A? No. No hay ningún camino independiente que aunque no esté directo, yo me podría ir por otro camino, darme la vuelta y llegar allá. Pero ¿cuál es el problema? Que claramente no podemos llegar. Por lo tanto, existe por lo menos un par de vértices, que es, por ejemplo, este con este basta que haya uno que no tenga un camino para llegar de uno al otro, para que no sea, perdón, para que no sea conexo, exacto. Así que tiene razón usted. Este grafo no es conexo. ¿Ya? ¿Está claro el concepto de conexo? Si entre cada par de vértices del grafo, este es el grafo completo, existe un camino que los une. ¿Ok? A ver, el G 2500 es conexo. Fíjense, este era el grafo del 2500, que eran todas las ciudades que tenían distancia menor o igual que 2500, no cero. Entonces, aquí este es el grafo de G de 2500. ¿Este es conexo? Sí, porque en cualquier par de vértices que uno considere, por ejemplo, el A con el O, siempre existe un camino para llegar desde A hasta O. ¿Se fijan? Por lo tanto, este sí es conexo. Y el que vimos recién no es conexo. ¿Ya? Este de acá no es conexo. Este sí es conexo. Observación. Ah, espérense, se me cayó mi lápiz. Ya. Entonces, observación, si tenemos sean X e Y vértices de un grafo, vértices cualquiera de un grafo, diremos que X está relacionado con Y, fíjense, esa curvita dice X relacionado con Y, si existe un camino entre X e Y. ¿De acuerdo? Esa es la definición de estar relacionado. Por ejemplo, aquí el B está relacionado con S, porque existe un camino que conecta B con S, ¿cierto? Y existe más de un camino. Fíjense que ahí habría un camino, de aquí a acá y de aquí a acá habría otro camino, por ejemplo, pero basta que haya por lo menos uno. Entonces, B está relacionado con S. ¿B está relacionado con A? No, porque no hay ningún camino que conecte B con A. ¿A está relacionado con C? No. ¿A está relacionado con O? No. ¿De acuerdo? Siguiente definición. Todo grafo G es unión de subgrafos conexos, disjuntos, cuando decimos que no hay intersección entre ellos, llamados componentes conexas. O sea, todo grafo se puede escribir como la unión de subgrafos conexos, disjuntos entre sí, significa que no hay intersección entre los distintos grafos, llamados componentes conexas. Este que está acá, fíjense acá, este que está acá, tiene, esto que está acá, ahí está. Bien. Este es un grafo, ¿ya? Que tiene vértices A, B, C, D, X, Y, Z, U y B, ¿ya? Este grafo tiene 4 componentes conexas, no se intersectan entre ellos, ¿se fijan?
Aquí hay una componente conexa. ¿Por qué esta componente es conexa? Porque si ustedes toman cualquier par de vértices, ustedes siempre van a encontrar un camino para juntar, por ejemplo, A con B, A con D. Este sería un camino, aunque no tengan flechita entre ellos dos, no tengan una arista directa que los une, sí pueden llegar de A a B a D sin problema por este camino. ¿Se fijan? De aquí pueden llegar por este camino a C, siempre pueden llegar de un vértice a otro a través de un camino, siempre hay un camino, ¿ok? Por lo tanto, esta es una componente conexa de este grafo. Aquí hay otra componente conexa. ¿Por qué? Porque ustedes pueden llegar de un lado a otro sin ningún problema. Fíjense que acá en esta componente conexa, los vértices son A, B, C, D, y las aristas son AB, BC y BD, ¿no es cierto? Y en este otro, los vértices son X, Y, Z, y las aristas son XY, XZ y Z. ¿Ok? Y acá, este que está acá es otra componente conexa. Y uno dice, bueno, pero es un puro vértice peladito. Sí, pero el mismo es el único elemento que está en este grafo. Uno solito sí es un grafo. ¿De acuerdo? Y acá hay otro, hay un vértice solito, pero él en sí es un grafo que es conexo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente si es un solo vértice se conecta consigo mismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Insisto, si hay algo que no se entiende, ustedes me dicen. ¿Ya está? Ya. Observación. En general, cuando uno se da cuenta que un grafo no es conexo, por ejemplo, si tiene dos o más componentes conexas, o sea, este grafo grandote, fíjense que a pesar de que está compuesto de componentes conexas, o sea, subgrafos chiquititos, son disjuntos entre sí, perdón, entre cuatro grafos chiquititos que son disjuntos entre sí, el grafo entero claramente no es conexo. ¿Por qué no es conexo? Porque, por ejemplo, no podemos unir C con I. No hay ningún camino que una C con I. Por lo tanto, este grafo grandote no es conexo. Y también uno podría decir, no va a ser conexo si tiene dos o más componentes conexas. ¿De acuerdo? Siguiente definición. Se denomina árbol a un grafo conexo que no tiene ciclos. ¿Ya? Por ejemplo, este que está acá, ¿es un grafo conexo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, porque por ejemplo, si queremos hacer este con este, uno se va por este caminito, siempre puede llegar a cualquiera. ¿Ya? Este es un grafo conexo con estructura de árbol. ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a decir que estamos frente a una estructura de árbol? ¿Por qué? Porque este no tiene ciclos. ¿Ya? Por lo tanto, este es un grafo con estructura de árbol. Además, es un conexo con estructura de árbol. ¿Qué cosa es un árbol generador? Es un subgrafo del grafo grande, que es un árbol y usa todos los vértices de G. Fíjense acá, este grafo que está acá, mírenlo bien, ¿es un grafo conexo? Sí. Ahora observen lo siguiente. Por ejemplo, aquí hay ciclos, ¿no es cierto? Este es un ciclo. Por ejemplo, si partimos de acá, ¡tup, tup, tup! Un ciclo. Y nosotros los árboles no queremos ciclos. Entonces, los ciclos los tenemos que cortar. Entonces, por ejemplo, le quitamos a este ciclo que vemos acá, le quitamos este camino. ¡Chum! Fíjense que ahí ya no está. ¿Se fijan? Por ejemplo, y así vamos detectando. Aquí, por ejemplo, hay otro ciclo más. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos. Las verdes, por ejemplo, las vamos quitando de forma tal de deshacer todos los ciclos. Y acá nos queda un árbol generador, no tiene ningún ciclo. ¿Se fijan? ¿Ya? A ver, todo grafo conexo admite un árbol generador y aquí hay algunas consideraciones para que las tengan presentes. Por ejemplo, un grafo conexo con n vértices
tiene al menos n-1 aristas, un grafo sin ciclos con n vértices tiene a lo más n-1 aristas, y un árbol con n vértices tiene exactamente n-1 aristas. Fíjense, por ejemplo, acá, este árbol, ¿cuántos vértices tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este es un árbol. Dice, tiene 11 vértices, por lo tanto tiene que tener 11 menos 1, o sea, 10 aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, efectivamente. ¿Ya? Aquí hay un ejercicio que si alcanzamos lo trabajamos hoy día, si no yo se los voy a grabar enterito, les voy a hacer el desarrollo completo en una grabación Zoom que se las voy a subir el sábado. ¿Ya? ¿Ok? Si van al canal de YouTube, ahí va a decir grabación, ejercicio, grafos. ¿Ya? Se los voy a hacer enterito, porque no sé bien si voy a alcanzar como corresponde. Entonces, si me quedo corta, prefiero hacerles una grabación independiente con el ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio fundamentalmente, a todo esto igual está resuelto en un apunte que está en los aportes. En los aportes dice apunte grafos. ¿Se acuerdan que en nuestro curso donde dice general, en la pestaña que dice general, hay una carpeta que tiene aportes donde yo le subo todos los apuntes y materiales del curso? Entonces, ahí mismo hay un PDF que dice apuntes grafos, y ahí está este ejercicio resuelto igual, pero yo se los voy a explicar en un Zoom en caso de que no alcance a hacerlo ahora. ¿Ok? ¿Ya? Que es un análisis respecto a la misma tablita de la distancia entre las ciudades. Ya, ahora vamos a ver algunos grafos interesantes, en particular los paseos eulerianos. ¿Qué son los paseos eulerianos? Primero vamos a definir qué cosa es un paseo. Es como paseando con Euler. Paseos eulerianos. Primero, un paseo es una secuencia de vértices de modo que los vértices consecutivos son vecinos. Los vértices pueden repetirse. Ojo con esto, en un paseo los vértices se pueden repetir. ¿Ya? O sea, podría parecer un paseo, es como, no sé, salir a un lugar y después volver a darse la vuelta por el mismo lugar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a decir que los vértices, si el primer y el último vértice son el mismo, se llama paseo cerrado o un tour. Ah, ese sí, un tour. ¿Ya? Entonces veamos, por ejemplo, acá, ¿tenemos un solo ejemplo? Ya, sí tenemos un solo ejemplo. Este que está acá, ¿será un paseo? ¿O podríamos rescatar de acá un paseo? Veamos. No. No. ¿No podría sacar de este grafo ningún paseo? Sí se puede, pues. Por ejemplo, B, S, C, R, B, S, C, R. Eso es un paseo, ¿no? Claro que es un paseo. ¿Me entienden? No hay problema acá. Porque los vértices son vecinos, este es vecino con este, y terminamos acá. Este es un paseo. Si por ejemplo volviéramos al punto inicial, por ejemplo si hiciéramos BSLB, ese sería un paseo cerrado o un tour. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Definición siguiente. Las aristas, ¿lo entendió, estimado? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Definición siguiente. Las aristas visitadas por el paseo son las aristas entre vértices consecutivos. Las aristas visitadas por el paseo son las aristas entre vértices consecutivos. ¿Ya? Un paseo se va a llamar paseo euleriano si visita todas las aristas exactamente
una vez. A ver, veamos acá en este ejemplo. Veamos la definición. ¿Alguien me podría dictar un paseo euleriano extraído de acá? Por ejemplo. RCO, A ver. ¿o R. no? A ver, díctemelo y lo analizamos juntos. A ver, ¿cuál? R. R, Espéreme. R. la R, la C y esa es una O, ¿o Una O. no? Sí, RCO. Esto que está acá. RCO. ¿Es un paseo euleriano? Que o sea, lo visita una vez cada uno en una dirección. Claro, por lo tanto es un paseo euleriano. ¿Sí? Sí, no hay problema. Este que está acá, a ver, tengo una pregunta. Había puesto un ejemplito acá. Por ejemplo, este que está acá. ¿Será un paseo euleriano? Primero tiene que ser un paseo. Y después vemos si es euleriano. Se repite la S, ¿no? Por lo tanto, esto es ¿No sería un paseo? esto no es un paseo. Vale. No se puede repetir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si no es un paseo, menos va a ser un paseo euleriano. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque se repite la S. Ya. Bien. Déjenme buscar acá. Ya, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ya, sigamos. A ver, un paseo se llama paseo euleriano si visita todas las aristas exactamente una vez. Un tour se llama tour euleriano si visita todas las aristas exactamente una vez y obviamente se repiten los vértices. ¿Ya? Ese es un tour, acuérdense que es cerrado. Por ejemplo, de aquí, acá, aquí, acá. Eso sería un tour. ¿Sí? Acuérdense que tiene que ser primero un tour. Si el primer y el último vértice son el mismo, se llama un tour. Entonces, para hacer un tour euleriano, tiene que cumplir que el primero tiene que ser el último, de aquí a acá, y los caminos se visitan una sola vez. Aquí, una vez, visitamos este camino una vez y visitamos este camino una vez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, CR corresponde a un tour euleriano. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que todo tour euleriano es un paseo euleriano. ¿Sí? Todo tour euleriano es un caso particular de un paseo euleriano. ¿De acuerdo? Sí. Este que está acá es un tour euleriano, pero también es un paseo euleriano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque visita los caminos una sola vez. ¿Ya? Entonces, todo tour euleriano también es automáticamente un paseo euleriano. Y ahora vamos a responder una pregunta. ¿Cuándo un grafo es euleriano? Un grafo entero, ¿de acuerdo? Un grafo completo. ¿Cuándo vamos a decir que es euleriano? Un grafo entero, completo, es euleriano si, solo si es conexo, o sea que cuando era conexo, cuando siempre podíamos encontrar un camino para pasar de un vértice a otro. Si, solo si es conexo y todos sus vértices tienen grado par. Acordémonos qué cosas son los grados de un vértice. Acordémonos lo que vimos en la clase pasada. Por acá, 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 arriba, acá.
acá están los grados. Por ejemplo, acá, miren en el grafo de 550. Acordémonos que el grado, que se denota D sub G de 550, o sea, el grado de este grafo, del vértice A, los grados son los grados de los vértices. El grado del vértice A es el número de aristas que llegan a A, o que salen de A, es equivalente. ¿Cuántas aristas tiene A? Salen o llegan al vértice A. Ninguna. ¿Se fijan? Porque está solito este vértice. Por lo tanto, el grado es 0. ¿Cuál es el grado del vértice C? Sale 1, 2, 3 aristas. Por lo tanto, el grado del vértice C es 3. El grado del vértice L, ¿dónde está L? Acá. ¿Cuántas aristas salen o llegan? Que es lo equivalente, 2. ¿Se fijan? El grado del vértice del 0 es, ¿cuántos salen de acá? Una sola arista, ¿de acuerdo? Esos son los grados de los vértices. Este sería un número, el grado de este vértice es 3, el grado de este otro vértice es 2, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por acá, por acá, por acá, que un grafo va a ser euleriano si solo si es conexo, volvemos a repetir, o sea, cuando hay, para cualquier par de vértices que nosotros consideremos del grafo, siempre va a existir un camino que va a conectar un vértice con otro, y todos sus vértices tienen grado par. Fíjense que en el ejemplo que vimos recién, acá, ¿todos sus vértices tienen grado par? No, ¿no es cierto? Porque este es, el grado de este vértice es 3. Basta que haya uno que tenga grado impar para que el grafo no sea euleriano. Este grafo no es euleriano. ¿De acuerdo? Ahora estamos pasando al concepto, antes estábamos hablando de paseo euleriano, hablamos de tour euleriano, pero ahora estamos hablando del grafo completo. Este grafo completo no es euleriano, ¿por qué? Porque hay por lo menos un vértice que tiene grado impar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Espera, ya. Ok, eso es lo que nos dice acá. Ya, por lo tanto, este habíamos dicho recién que es el G550, no es un grafo euleriano. A pesar de que puede tener paseos y tours eulerianos, el grafo entero no es euleriano. Corolario, un grafo G tiene un paseo euleriano, o sea, un grafo G va a tener un paseo euleriano si solo si es conexo y tiene dos vértices con grado impar. A ver, veamos esto. Léanlo ustedes. Vamos a decir que un grafo tiene un paseo euleriano, volviendo al concepto de paseo euleriano, si solo si va a ser conexo y tiene dos vértices con grado impar. Este que está acá no es conexo, ¿no es cierto? Así que automáticamente no cae dentro no tiene un paseo euleriano, porque tiene que ser conexo y tiene dos vértices con grado impar. ¿De acuerdo? En resumen, si la pregunta es si un grafo es euleriano, la respuesta va a ser sí, y estos formularios son como súper buenos porque es como algorítmico. Si la pregunta es si un grafo es euleriano, la respuesta va a ser sí cuando existe un tour euleriano dentro del grafo. Automáticamente, si nosotros dentro del grafo ubicamos un tour euleriano, automáticamente el grafo va a ser euleriano y no tenemos que hacer ningún análisis más. ¿De acuerdo? Y la respuesta a si un grafo va a ser euleriano va a ser no, si es que G no es conexo, eso significa disconexo, que no es conexo,
o tiene algún vértice con grado impar. A ver, de acuerdo a esto, volvamos al ejemplo. Este grafo es conexo, perdón, ¿es euleriano? Estoy como entre sí, ¿no? Porque no están todos los vértices unidos, así que sería disconexo. Pero en de nada hace poco vimos que había como un tour, entonces como medio raro. A ver, acá, este que está acá, ¿es conexo o no es conexo? A ver, vean la definición de conexo. Primero, ¿qué dice la definición de conexo? Parece que no. ¿No? No es conexo. ¿Qué tiene que cumplir para que sea conexo? Que estén todos conectados, ¿no? Que, Ahí falta la A. que siempre exista por lo menos un camino para unir cualquier vértice con cualquier otro vértice, en pares, digamos, en pares. O sea, por ejemplo, este debería poder ser conectado con este otro. O con este, por ejemplo, con todos los demás compañeros. Pero claramente este, como está aislado, no es conexo. ¿Ya? A ver, este otro grafo que está acá, espérense, aquí hay otro dibujito. Este grafo que está acá, ¿es conexo? Sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque cualquier par de vértices que tomemos, siempre vamos a poder encontrar un camino para llegar al otro. ¿Cierto? ¿Sí? Este que está acá, pensemos que esto es un grafo nomás, mírenlo como un grafo. No lo miren como árbol ni ninguna cosa. Esto es como un grafo ya. Sí, este es el grafo. Este grafo es conexo. Piensen en este dibujo como un grafo. ¿También es con esto? Claro que es conexo. ¿Por qué? Porque cualquier vértice podemos tomarlo y llevarlo acá. Este otro que, a ver, espérense, aquí había otro. Espérense, a ver. ¿Este es conexo? ¿O no? ¿Sí? Sí, porque podemos siempre encontrar un camino para, fíjense, aunque aquí no haya flechita, siempre podemos llegar de B a C y viceversa, ¿cierto? ¿Este es conexo? Súper sí. También. ¿Ya? Ya. Entonces, miren, ahora, para poder clarificar, vamos a ir a un apunte, a uno de los apuntes que está en el aula virtual. A ver, déjenme abrirlo. Que están en los aportes. Esperen un poquito. Esperen un poquito. Que dice apuntes grafos, donde digamos, el resumen que nosotros estamos viendo eh, fue extraído de este apunte, ¿ya? Déjenme compartirlo. Déjenme compartirlo. Ay, perdón. Ah, me equivoqué. Fue rescatado de acá, pero acá, bueno, es un resumen extraído de acá, donde aquí los ejercicios, donde les dije que aquí los ejercicios están hechos, pero lo que no tienen que mirar en este apunte son las demostraciones, porque eso no nos interesa, ¿ya? Entonces fíjense que acá aparecen, bueno, hay un poquito más de letra, al que le guste leer un poco más, pero aparecen las mismas definiciones que tenemos al otro lado. Por ejemplo, este es conexo.
¿Sí? También, ¿no es cierto? Miren, ahí aparece la tabla de incidencia, que es la misma tabla que aparece en el apunte. Aquí aparece, fíjense, el mismo ejercicio de las distancias entre las ciudades, donde aparece la representación del grafo de 550 que estamos analizando, dibujado de otra manera, que se ve más bonito así, pero ustedes lo pueden dibujar como ustedes quieran. Aquí aparecen los distintos grados de cada uno de los vértices, ¿se fijan? Aquí aparece la definición de lo que es conexo. Un grafo es conexo si entre cada par de vértices existe un camino cuyos extremos son esos vértices. ¿Ya? Entonces, este grafo no lo es porque, bueno, lo que vimos recién, se fijan el ejemplo y sale el desarrollo. Ya, bla, 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 bla. Ya lo que vimos de las componentes. Fíjense que aparece el mismo ejemplo. ¿Ya? Y ahora vamos a entrar un ejemplo. Ya, y aquí está el tema del árbol. Es exactamente el mismo ejercicio que aparece en el apunte. ¿Se fijan? Ya. Y ahora, fíjense por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Paseos eulerianos. A ver, vamos a analizar el tema de los paseos eulerianos en este ejemplo. A ver, esta figura es una representación, mire, es súper bonito, me gusta más leerlo de acá porque hay como una contextualización del tema. En su país, Constanza ha sido designada por el gobierno actual como inspectora de rutas, recordando que ella solo puede moverse entre las ciudades usando las rutas. Se pregunta si puede realizar su trabajo, o sea, inspeccionar todas las rutas, sin pasar 2 veces por la misma ruta. O sea, en el fondo no repetirse, por ejemplo, una arista, ya pensando en que las rutas son las aristas, ¿ya? En caso que pueda, a ella le gustaría planificar su viaje antes de emprenderlo. En caso que no pueda, le gustaría convencerse de ello de manera rápida, o sea, darse cuenta que a lo mejor no va a ser posible. En esta figura aparece una representación del país donde Constanza es inspectora de ruta. Aquí las circunstancias representan estos circulitos que están acá, son las ciudades, y las líneas curvas corresponden a las rutas, que unen 2 ciudades directamente, ¿de acuerdo? Ya. Cuando está confeccionando su itinerario, se preguntó, ¿es posible confeccionar el itinerario partiendo y terminando en la capital? Que sería esta que está acá. O sea, que comience acá y termine acá, recorriendo todas las rutas exactamente una vez. Esa es la pregunta. Entonces, bueno, le puso nombres. Puso acá capital, acá le puso las distintas ciudades, ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta la ciudad 8. Si Constanza recorre las rutas visitando las ciudades en el siguiente orden, recorre todas las rutas exactamente una vez. Por ejemplo, fíjense, si parte de la capital, después hace C6, después C7, después, mire, voy a ir con un lápiz mejor, rayándola con un lapicito rojo para que se vaya viendo, que vamos a pasar una sola vez. Capital, C6, primera. Después C7, de aquí para acá. Claro, si es que el lápiz me quisiera escribir, pero... Ya, C6. Imagínense que ahí está rayadito con rojo. C7. Después C1. Después cuando me escriba lo rayo de nuevo. C1. Después C6. C6. Y después C5. Después capital. ¿Se fijan? Y después va a la C8. C8. No, pucha, mi lápiz no me quiere escribir. C8. Después C1. Ocupa ese. Después C2. Acá. Después C8. C5. C2. C3. C5. C4. C3 y después vuelve a la capital.
¿Se fijan? Entonces, fíjense que aquí hay un miren, me queda súper rayado. Se demoró harto en activarse la raya. Bueno, debería haber hecho, bueno, pero espero que se haya comprendido. A ver, la idea entonces es la siguiente. Fíjense en el enunciado, que nos dice que va a visitar las ciudades una sola vez. Porque si ustedes observan, ella comenzó acá, en la capital, a ver dónde está, y terminó en la capital. Por lo tanto, dice, recorre todas las rutas, exactamente, está hablando de las rutas, no de visitar una vez, porque fíjense que, por ejemplo, aquí el C6 aparece ahí, ¿se fijan? O sea, pasa por las ciudades, pero las rutas las ocupa una sola vez, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta situación se genera la idea del concepto de paseo euleriano, tour euleriano y grafo euleriano, que es lo que habíamos visto recién. Entonces, paseo y paseo cerrado. Un paseo es un grafo, en un grafo es una secuencia de vértices, de modo que los vértices consecutivos son vecinos, ¿de acuerdo? Y ojo que aquí los vértices pueden estar repetidos, ¿de acuerdo? Si el primer y el último vértice son el mismo, entonces se trata de un paseo cerrado o tour. Este que está acá, ¿es un tour o no es un tour? Chicos, Y es un turno, porque sí, empieza y termina donde mismo. claro, y es un paseo porque no importa, se pueden repetir entre medio los vértices, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, en este mismo, en el ejemplo anterior, fíjense en el ejemplo 5. ¿Cuál es el ejemplo 5? A ver, primero voy a anotar ese C o C, S, R, B, L. A ver, sin mirar, no está hablando de este, sino que está hablando del G550. COCRBBL. Es un paseo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se puede repetir. Y si hacemos SRB, SLB, RS, estoy hablando del G550. También es un paseo y es cerrado porque coinciden en los extremos. ¿De acuerdo? A ver, en este ejemplo particular, en el ejemplo este que estamos hablando de Constanza, si tenemos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 hasta el C8, va a ser un paseo de C1 a C8. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahora, alguien me dice, ¡ucha, tremendo paseo que se pegó! Sí, fíjense, puede llegar de aquí a acá, 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 es un paseo. Y alguien dice, ¿pero por qué no se fue de corrido? Sí, pero es que es un paseo corto, no sé. Es un paseo también, pero de acá, por ejemplo, va a ser un paseo. ¿Y qué pasa si parte de la capital, el ejemplo que pusimos ahí, es un paseo cerrado? O sea, como dijo usted recién, estimada, es un tour. Entonces, en la siguiente definición, de las aristas visitadas por el paseo son las aristas entre los vértices consecutivos. O sea, cada una de estas es una arista. ¿Ya? ¿Ok? Un paseo se llama paseo euleriano si visita todas las aristas exactamente una vez. ¿De acuerdo? Y un paseo cerrado se llama tour euleriano si visita todas las aristas exactamente una vez. Un grafo que tiene un tour euleriano se llama grafo euleriano. ¿Ok? A ver, todo tour euleriano es un paseo euleriano. A ver, cuando hablamos nosotros, ya, eso lo habíamos visto recién. Ya, a ver, observemos en este ejemplo, en el ejemplo que estamos analizando recién. Constanza puede hacer un recorrido que use todas las rutas solo si existe un tour euleriano
euleriano en el grafo que representa las ciudades y rutas del país donde vive Constanza. O sea, en el fondo nosotros cuando analizamos si el grafo entero es euleriano, tenemos que analizar el grafo íntegro, sin dejar nada fuera. A ver, entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuando un grafo es o no euleriano? Ya, entonces, un grafo va a ser euleriano si solo si es conexo y todos sus vértices tienen grado par. Esto es importante, esto es lo fuerte y esto es lo que vamos a utilizar. A ver, por ejemplo, si nosotros miramos este grafo anterior, sacamos los grados de cada uno de los vértices, miren acá, para que este sea un grafo euleriano, tiene que tener todos los grados de todos los vértices, tiene que ser un número par. Si hay un vértice que tiene un grado impar, automáticamente no es un grafo euleriano. ¿De acuerdo? Miremos acá. ¿Cuál es el grado de este vértice? 2, par. El de este, 4, par. El de este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, par. El de este, 2, par. De este, 4, par. De este, par. De este, 4, par. De este, 1, 2, 3, 4, par. De este, 4, par. ¿Qué podemos decir respecto de este grafo? ¿Es un grafo euleriano? Sí. Pregunta, ¿bastará con analizar los grados de cada uno de los vértices y ver que todos tienen grado par para poder decir que es un grafo euleriano? ¿Nadie responde? Hay que ver que sea conexo también. Exacto, tiene que cumplir las dos condiciones, ¿de acuerdo? Y para que sea conexo, siempre tiene que ser posible encontrar un camino que una dos pares de vértices cualquiera del grafo, y en este caso se cumple, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, este grafo es euleriano. ¿Se clarificó el concepto? ¿Sí? Ya. Sigamos. Me gusta más como... la demostración, como les dije, ustedes no se metan a la demostración, solamente vamos a usar los corolarios y el... Corolario es una consecuencia del teorema. El grafo G tiene un paseo euleriano si solo si es conexo y no tiene vértices, o bien solo dos vértices con grado impar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya la demostración, pero en el fondo. Y ahora vamos a entrar a algo súper bonito con el mismo ejemplo que se llaman los ciclos hamiltonianos. Y esto es lo último en materia. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a decir lo siguiente. Ya, un colega de Constanza llamado Agustín es designado como inspector de ciudades. Agustín, al igual que Constanza, no le gustan los transportes que no sean terrestres. Como Agustín debe inspeccionar cada una de las ciudades de su país, se pregunta si puede realizar su trabajo recorriendo cada una de las ciudades sin parar dos veces por la misma ciudad. Ojo, está hablando ahora de recorrer de sin parar, pasar dos veces por la misma ciudad, no está hablando de la ruta, de lo que estaba haciendo Constanza. Agustín se hace otra pregunta, si puede realizar su trabajo recorriendo cada una de las ciudades sin pasar dos veces por la misma ciudad, o sea, por los círculos. Es decir, si puede inspeccionar cada una de las ciudades exactamente una sola vez. ¿Ya? En caso de ser posible, a Agustín le gustaría planificar su viaje antes de emprenderlo. También poder darse cuenta rápidamente cuando no puede hacerlo. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo 16, vamos a tener la misma representación que tenía la Constanza, donde Agustín es el inspector de la ciudad. Aquí la circunferencia representa las ciudades, de la misma manera, este que está acá representa la capital. ¿Ya? Y las líneas curvas son las rutas. Agustín, mientras confeccionaba su itinerario, se preguntó, ¿es posible confeccionar el itinerario
partiendo y terminando en la capital, que es esta que está acá, recorriendo todas las ciudades exactamente una vez. ¿Ya? Ya, entonces Agustín le pidió prestado el mapa a Constanza, donde ella enumera las ciudades. Al observar el mapa, Agustín encontró una manera de recorrer todas las ciudades exactamente una vez, partiendo desde la capital y volviendo a ella al finalizar el trayecto. Entonces, este fue el recorrido que observó Agustín, partir de la capital, ciudad 6, ciudad 7, ciudad 1, después la 8, después la 2, después la 3, la 4, la 5 y la capital. ¿Se fijan? Pasó exactamente, fíjense que aquí adentro no hay ninguno repetido, ningún vértice repetido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y se paseó por todas. Sí, la revisó todas, digamos. Se paseó por todas, ¿cierto? Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Esta situación nos permite presentar la siguiente definición de lo que es un ciclo hamiltoniano y un grafo hamiltoniano. ¿Ya? Definición. Vamos a definir lo que es un ciclo y lo que es un grafo. Un ciclo que usa todos los vértices se llama ciclo hamiltoniano, ¿de acuerdo? No es un ciclo como lo que hablábamos antes, que podíamos tomar algunos de este ciclo tiene que usar todos los vértices, ¿de acuerdo? Todos los vértices que aparecen en el grafo. Se llama ciclo hamiltoniano. Un grafo que tiene un ciclo hamiltoniano se llama grafo hamiltoniano. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense acá. En el ejemplo 17, a ver, sáquenle foto al ejemplo 17 porque les voy a proyectar. Yo hice el dibujito del G de 1350 y el G de 1330 y no alcancé a hacerlo en digital, entonces por eso me hice un monito nomás y se los voy a proyectar a ustedes para que hagamos el análisis. Espérense. Esperen un poquito. Ahí está. Les pido disculpas por el dibujo, pero la verdad las cosas es que no pude hacerlo más mono, ¿no? Ajá. Y lo hice a lápiz nomás. Ya. A ver, vamos a la observación que teníamos nosotros recién. A ver, fíjense. En el grafo del ejemplo 1, no, ese no. Ese no, porque ese es como muy... no voy a hablar de ese porque proyecté la gráfica de este otro. El grafo G de 1350, acuérdense que este grafo es el grafo que nos basamos en la tabla de la distancia entre las ciudades. ¿Ok? Y yo hice el grafo de 1350 que corresponden a todas las ciudades. Bueno, estas aristas se hicieron con todas las ciudades cuya distancia era menor o igual que 1350, sin considerar el cero. Ya, entonces, este grafo, ¿por qué es hamiltoniano? O sea, la pregunta es si es o no es hamiltoniano. ¿Qué tenemos que ver nosotros para que sea hamiltoniano? Para que sea hamiltoniano, tenemos que encontrar nosotros un ciclo que contemple todos los vértices, una sola vez, salvo obviamente el inicial y el final. ¿De acuerdo? Si logramos encontrar un ciclo que parta de uno de los vértices y después volvamos al vértice inicial, al mismo vértice, por ejemplo, supongamos que si partimos si partimos, por ejemplo, con A, que termine en A, y acá, fíjense que como ocupamos ya este vértice A, ¿cuántos vértices tenemos que poner? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que poner 6 vértices acá entre medio. Si nosotros logramos encontrar un ciclo hamiltoniano, o sea que en el fondo que acá aparezcan todos los vértices del grafo,
entonces este es un grafo hamiltoniano. No, yo puse el A, pero podría haber sido L, y L, o S con S, ¿me entiendes? O sea, puse por ejemplo el A nomás, pero alguien podría encontrar uno que parta con L y que termine en L, por ejemplo. ¿Se entiende lo que tienen que buscar para poder decidir si este grafo es hamiltoniano? Buscar un ciclo, o un ciclo, que contemple todos los vértices una sola vez. Porque acuérdense que el problema de pasar por la ciudad es una sola vez. Ya. Para poder alcanzar a darles recreo, por ejemplo, este que está acá. Por ejemplo, si tenemos pucha, no me escribe. Se los voy a decir nomás. Bueno, está escrito en la foto que sacaron del apunte del es AL, S, C, O, R, B y después A. ¿Contempló todos los vértices? Sí. Por lo tanto, eso que está ahí corresponde a un ciclo hamiltoniano, el que no me dejó escribir acá, ¿de acuerdo? Pero está en el apunte ya. A, L, S, C, O, R, B, A. Como es un ciclo hamiltoniano, automáticamente hace que este grafo sea hamiltoniano. ¿De acuerdo? Miremos el otro ejemplo y con esto los libero. Los libero, darle recreo, digamos, unos minutitos de recreo. ¿Ya? El que está acá, el GD 1300, ¿será hamiltoniano? ¿Por qué automáticamente no es hamiltoniano? Porque miren, si ustedes parten, por ejemplo, o sea, tendríamos que partir de A, porque si partimos de cualquier otro, miren, fíjense, si partimos de cualquier otro y para volver a llegar, por ejemplo, si partiéramos con C, si nosotros quisiéramos encontrar, por ejemplo, un ciclo partiendo de C, tendríamos que partir de C y terminar en C, ¿no es cierto? Como acá adentro tienen que estar incluidos todos los demás vértices, en particular tendría que estar este. Si partimos de acá, nos movemos para acá, nos movemos para acá, ¿y aquí qué hacemos? La única manera de seguir para poder pasar por todos los otros es que nos devolvamos, pero al devolvernos ya tenemos que volver a considerar 2 veces el L. ¿Me entienden? Y eso para cualquiera de estos otros. Entonces uno dice, bueno, entonces voy a buscar un ciclo que parta de A y termine en A. Perfecto. Si partimos en A, ¿se fijan? Se mueven 1, y de ahí pueden empezar a pasearse por todos los otros, pero hay un momento en que tienen que volver a A, porque estamos hablando de ciclos. ¿Y cómo van a volver a pasar de nuevo por A si tienen que pasar de nuevo por L, perdón? ¿Se fijan? Por lo tanto, este no es un grafo hamiltoniano. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Los libero, los dejo descansar un ratito. Nos juntamos a las 11 en punto para ver la parte final. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Los libero. Ya. 15 minutillos. Y volvemos. ¿Por qué íbamos a tener problemas? Porque aquí había un vértice con grado 1, ¿no es cierto? O sea, en el fondo había un solo camino, por lo tanto, si pasábamos por acá íbamos a tener que devolvernos, por lo tanto, con el que está conectado íbamos a tener que de nuevo volver a pasar por él, por lo tanto, no iba a ser un ciclo hamiltoniano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las condiciones para que nosotros estemos frente a un grafo hamiltoniano es, primero, que el grafo sea conexo. Ya, este grafo es conexo. Y además, que no exista ningún vértice que tenga grado 1. ¿De acuerdo? Porque si tiene grado 1, tendríamos que salir o entrar por ahí y pasar 2 veces por ahí. ¿Ok?
Por lo tanto, automáticamente, si nosotros encontramos un vértice que tenga grado 1, automáticamente ese grafo no es hamiltoniano. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Ahora vamos a volver al apunte. Acá no lo están mirando, ¿no es cierto? No. Ah, sí, sí, lo estaban mirando. Porque yo no lo veía. A ver, no lo veo. Ah, está por acá abajo. Acá está. Fíjense acá, en este ejemplo es el ejemplo que acabamos de analizar, ¿ya? Y aquí aparece otro ejemplo, que yo les voy a dar la respuesta, pero ustedes revisen. Fíjense este grafo que está así como chiquitito acá, que se llama, es famoso porque se llama grafo de Petersen, que tiene 10 vértices. Fíjense, aparece una estrellita, y ahí aparecen en amarillo todos las aristas. Entonces, la pregunta es, ¿será hamiltoniano? La respuesta es no. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes revísenlo, analícenlo, y después revisen por qué no es hamiltoniano. Este grafo no es hamiltoniano. Hay una materia que viene acá, esta materia no entra para ustedes porque nosotros no se las vamos a pasar, que es todo lo que viene a continuación. ¿De acuerdo? O sea, hasta los grafos hamiltonianos entran en la materia para ustedes. ¿Ok? Todo esto para adelante no. O sea, hasta antes de espérese, de este título que está acá, de planaridad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. A ver, hay un ejercicio grandote que quedó de tarea, que yo dije que le iba a hacer un gráfico aparte, pero en realidad lo vamos a analizar inmediatamente. Vamos a responderlo al tiro. ¿Ya? Espérense, no me acuerdo dónde estaba. Acá. Ya. Por ejemplo, leamos el ejercicio este que había quedado pendiente. Dice, un automóvil eléctrico funciona con una batería que, estando 100% cargada, le permite avanzar hasta una distancia X de manera independiente. En cada ciudad hay un centro de abastecimiento para su batería. Eso es como la contextualización del problema. Considere las ciudades y distancias dadas en el ejemplo 5 del material de referencia. Acuérdense que con X igual a 550 y responda a las siguientes preguntas. ¿Ya? Cuando hablamos de el G de 550, estamos hablando del mismo grafo anterior. ¿De acuerdo? Acuérdense que el G de 550 se ubicó acá con la tabla, con la información de los datos, buscando acá cuáles eran las distancias, lo que hicimos al comienzo, menor o igual que 550 kilómetros. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar el grafo. A ver, sáquenle una foto al enunciado, por favor, para que después veamos la respuesta en el grafo. ¿Ya? Ese grafo lo teníamos antes, el G de 550, G de 550, G de 550, aquí está el G de 550. Ya. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué ciudades puede el automóvil llegar directamente desde Santiago? Bueno, es súper fácil la respuesta, ¿no es cierto? Porque podemos llegar a Valparaíso directamente. Directamente significa usando una sola arista, de Santiago a Concepción, de Santiago a Rancagua, a La Serena, y sería, ¿no es cierto? O sea, Valparaíso, Rancagua, Concepción y a La Serena. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Después dice, desde Concepción, bueno, y desde Concepción se responde de la misma manera. Podríamos llegar a Santiago, a Rancagua y a, o, ¿de qué era la O? O era de Osorno, y a Osorno. Y lo mismo si preguntan de Antofagasta. ¿Cuál sería la respuesta de Antofagasta? ¿A qué ciudades puede el automóvil llegar directamente desde Antofagasta? A ninguna. Preciso, a ninguna. ¿Ya? Porque no hay ruta. Ya. En la pregunta B, dice, suponga que el automóvil está inicialmente en Osorno, acá. ¿Puede llegar directamente a Rancagua? Obvio que no, porque directamente es una arista, por lo tanto, no.
puede llegar a Rancagua usando solo una ciudad intermedia? Sí. Ocupa Concepción y después pasa a Rancagua. Por lo tanto, la respuesta a esa parte es sí. El camino sería OCR. ¿Ya? Ya. Ahora, la siguiente pregunta, que no le saqué foto, entonces no me sé la siguiente pregunta. Esa era la A y era la B. Espérese. Ya. Acá. Déjeme sacarle foto a esta también. Sacarle foto a esta para las preguntas. Y lo voy a sacar a la otra también. Y la última. Ya. Entonces, en la letra C, a ver. Ya, en la letra C, vamos a volver al grafo. Ahí está, estamos trabajando con este. Dice, suponga que el automóvil está inicialmente en La Serena, acá, ¿cierto? Acá. Y se desea llegar a Osorno. ¿Se puede llegar directamente de La Serena a Osorno? Claramente no, ¿no es cierto? No se puede llegar directamente de La Serena a Osorno, porque no tenemos una arista directa. Después se pregunta, ¿usando solo una ciudad intermedia? ¿Se puede llegar de La Serena a Osorno usando una ciudad intermedia? Claramente no, ¿no es cierto? Porque tendríamos que tener La Serena, una intermedia y directo a Osorno. Y no podemos hacer eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta de usando solo una ciudad intermedia, la respuesta es no. Usando solo solo dos ciudades intermedias, claro, La Serena, Santiago, a ver, espérense, dos. La Serena, a ver, acá, una, dos, no. La Serena, podemos llegar una, dos, no, tres. Parece que no, ¿no es cierto? No hay ningún camino donde pasemos solamente usando dos. ¿Cierto? ¿O sí? Una, dos, ahí está. Sería L, S, C, O. La respuesta es sí, entonces. Sí podemos llegar de La Serena a Osorno usando solo dos ciudades intermedias, que sería esta, hasta acá. ¿De acuerdo? Después dice, escriba el camino desde Osorno hasta Rancagua, encontrado en la parte B. Ah, bueno, el camino de Osorno a Rancagua, en la parte B es OCR, ¿de acuerdo? OCR, es la respuesta que habíamos respondido en la parte B. ¿Cuál era el camino para llegar con una sola? Es OCR. Y después indicando ciudad intermedia, termina la longitud de este camino. Bueno, la longitud del camino, OCR, claramente es 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque el número de aristas que contiene el camino sería 2. La longitud del camino OCR es 2. Ya, la siguiente pregunta dice, ¿existe un ciclo que pase por Osorno? ¿Existe un ciclo que pase por Osorno? No, ¿no es ¿No? cierto? No, definitivamente no, y no hay nada que justificar. Dice, porque obviamente cualquiera que pase por acá no tiene manera de devolvernos, ¿me entiendes? O sea, que pase por Osorno. Y ahí nos quedamos, no nos podemos devolver. Después dice, encuentre un ciclo que pase por la mayor cantidad posible de ciudades. Bueno, en la letra G, yo encontré si quieren el C, R, B, L, S y C, por ejemplo. Ese es un ciclo. Otro posible sería L, por ejemplo, L, B, R, C, S y L.
Ya, podría ser cualquiera de los dos. ¿Ok? Ahora, después, posible de ciudades, ¿cuál es la longitud de este ciclo? Bueno, hay que contar el número de aristas, que sería en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Por qué no existe un ciclo de longitud mayor? Bueno, porque en este grafo no lo tenemos. ¿Ya? Ahora, en la pregunta número I, dice si pudiera aumentar X para obtener un grafo conexo. Aquí hay que experimentar. Cuando dice si pudiera aumentar X, en el fondo lo que tienen que hacer, el análisis que tendrían que hacer, fíjense que aquí aparece el grafo de 550, aquí aparece el grafo de 2500. Dice la pregunta G, si pudiera aumentar X para obtener un grafo conexo, ¿qué valor le podría asignar a X? Bueno, en este caso es medio fome la pregunta porque nosotros ya tenemos listo el grafo de 2500 y este grafo sabemos que es conexo. Por lo tanto, bastaría con tomar X. Acuérdense que X corresponde a la distancia que nosotros estamos considerando para poder a partir de ahí seleccionar el grafo. Si X vale 2500, vamos a tener un grafo conexo. ¿De acuerdo? Y ese es el ejercicio que había quedado pendiente. ¿Ya está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algunas preguntas, estimados?